La congresista por FEPAP, María Céspedes, se mantiene tajante. Quieren la censura de la ministra. La crítica está directamente al programa Reactiva, donde solo hay empresas que se beneficiaron con el programa y ahora se declararon en quiebra, sumado la mala repartición de bonos. Y lo más crítico ha sido sobre su señor padre, que contrató con el Estado peruano. Aquí el video. Para decirle lo siguiente, seguimos lamentando lo que se sigue sucediendo en el recinto parlamentario. Eso llama a la reflexión de que se tiene que actuar con cautela, con prudencia, con mesura, porque a veces los apresuramientos no llevan a nada bueno. Cuando nosotros se ha impulsado para que la señorita ministra dé un pie al costado, efectivamente tomando que esta crisis económica, producto de la pandemia, las decisiones que ha tomado la cartera de Economía, una política económica no inclusiva, de espalda al pueblo peruano, a las grandes minorías, aquellos que hoy lo han perdido todo. La señorita ministra, ella misma dijo en algún momento del préstamo que les había dado a las grandes empresas, que no era un poco dinero, sino una fuerte suma, dijo bien claro que si ellos no lo pagaban, lo pagamos todos los peruanos. Y ya se está dando algunas empresas declarándose en insolvencia. Como le mencioné ese día, ella ha sido una divina. Y eso, los 6 millones de peruanos que han perdido el trabajo, el 70% de la población informal y que no encuentran una medida que les permita salir adelante en esta crisis en que los ha dejado desamparados. La señora ministra y las grandes desigualdades duelen y duelen en el alma. Todos somos testigos, la señorita ministra, cómo el programa Reactiva Perú ha beneficiado en su mayoría a las grandes empresas. Se ha señalado que Reactiva ha beneficiado a las MIPES. Al respecto, especificar que los 364,000 MIPES que se han beneficiado de este programa representa solo el 17% de los 2.2 millones de MIPES formales existentes en el país. Con todo el respeto que se merece, no engañemos a los peruanos. De otro lado, la señora ministra, un reducido grupo de 6.242 de grandes empresas, 6.242 grandes empresas en Reactiva Perú recibieron el 53.7%. Y lo que nos preocupa es que dentro de estas empresas beneficiadas existen aquellas que han recibido una inyección por millones y luego se hayan declarado en quiebra. La señorita ministra, el programa Reactiva Perú tendrá una morosidad de alrededor del 25%, según estima el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha morosidad representa el 15.000 millones, monto que asumirá el garante. ¿Y quién es el garante? El Estado, con el tributo de todos los peruanos. Es decir, la plata de los peruanos tendrán que resolver el problema. Mientras que el MEP le da la espalda a las demás, como es el caso de nuestros hermanos de la ONP, quienes claman justicia luego de tantos años de aporte y hoy día en esta crisis necesitan su dinero para poder sobrevivir. La señorita ministra, la bancada de FREPAP, que representa a la población vulnerable, porque sabemos lo que están pasando, sus necesidades, sabemos lo que ellos pasan, frío, hambre, porque recorremos este país, costa, sierra y selva, y recogemos de cerca lo que están viviendo el sistema de salud, la economía que está esta crisis azotando. Y a quienes también no les ha llegado, nos piden, ¿y por qué no nos llegó el bono? ¿O por qué la canasta? Aquellos que han perdido el trabajo, a los millones de peruanos informales,
pequeños comerciantes que no son escuchados y mucho menos incluidos en su política económica. Las microempresas y pequeñas empresas vienen siendo excluidas tanto en Reactiva como el FAI-MIPE del Perú. No es solo en Lima, en la primera etapa. Los requisitos no han sido incluir a gran parte de las empresas con menos de 10 trabajadores. Ahí existe una evidente responsabilidad política. Está claro entonces que se necesita una ministra con rostro humano y que conozca la realidad peruana, que camine y sepa cómo vive, o mejor dicho, sobreviven los millones de peruanos, que muchos en la desesperación de huir de la pandemia fueron a sus lugares de origen, pero ahora la realidad es triste porque no tienen ni siquiera para comer. A la luz de la evidencia, el Ministerio de Economía no ha desarrollado mecanismos de control para supervisar el correcto funcionamiento de programas también como Reactiva. Finalmente, señalar que la ministra no contaría para seguir en esta cartera en vista que también su señor padre ha contratado con el Estado, vulnerando las leyes peruanas. Y lo que nos preocupa es que en la interpelación la señora ministra señaló que el programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Agricultura era el culpable, cuando es evidente las prohibiciones de contratar con el Estado de los familiares hasta segundo grado. Esto tenemos que sentar un precedente de que no se puede evadir las leyes establecidas, que es bien claro que debe quedar a todo funcionario público que las prohibiciones se tienen que cumplir. Desde ese punto sí hay aquí una transacción comercial a su familiar y por tanto, aún tocando el tema de que no es ético y moral, por esa causal nomás debería ser ya vacada la señorita ministra. La bancada de FREPAP estará comprometido con la lucha contra la corrupción, que es el flagelo que hasta el día de hoy nos golpea y que lamentablemente, señor presidente de este Parlamento, hasta el día de hoy hemos presentado de la bancada de FREPAP para inhabilitar a los funcionarios que estén involucrados en acto de corrupción, la cual, lamentablemente, señor presidente, hasta el día de hoy está durmiendo en los sueños de los justos. Por eso, señor presidente, llamamos a la reflexión a todos los congresistas, que es el momento de dar una señal de que se tiene que aprender a actuar con transparencia en beneficio del pueblo peruano. Es por ello que la bancada de FREPAP se compromete a seguir en esta lucha en beneficio de la población, de los que menos tienen, y a dar este paradigma de decir basta a que nos sigan viendo a todos los peruanos que simplemente no actuamos. Desde ese punto de vista nos ratificamos, habiendo promovido la vacancia, el FREPAP votará a favor de promover o de darse esta vacancia, señor presidente. Y llamo a los demás congresistas de las demás bancadas. Pues ha llegado el momento de decir, basta, señores ministros, si ustedes no cumplen, simplemente den un paso al costado. Y si no lo dan, ejecutar lo que nos faculta el Congreso, que podemos, a través de nuestro voto, censurar a cualquier ministro que no actúe en favor de la población, que nuestro país lo necesita con emergencia y es una necesidad urgente. Muchas gracias, señor presidente. FREPAP sostiene que la nueva ministra debería ser con un rostro más humano. Ya veremos cómo sigue, ya te lo voy contando.